Hace un par de semanas empezamos una serie que se titula La Anatomía de la Iglesia, y la idea en esta serie ha sido comprender cómo es la iglesia del Señor. La primera semana hablamos de la cabeza y el cuerpo. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros, y que la iglesia del Señor debía ser santa. Hace una semana estudiamos sobre los ancianos y cuáles eran las características de los ancianos, los que gobiernan, los que dirigen la iglesia. Yo quiero decirte que el ser anciano no es un título para presumir. El ser anciano no es un título para presumir. Es una tarea para realizar. Y esa es una tarea difícil. El hecho de estar cuidando de las almas, cuidando de la doctrina, enseñando la palabra de Dios. Así que todos aquellos que sientan ese llamado y ese deseo, recuerden, es una tarea y una tarea pesada, pero vale la pena. El día de hoy vamos a hablar acerca de los diáconos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a pensar un momento en lo que significa la palabra diácono. Diácono significa servidor, una persona que suple las necesidades de otro. En la antigüedad se le llamaba así también a las personas que servían la comida en la casa. Era un diácono. Era un siervo que se encargaba de cuidar de las necesidades de los demás. Y aunque esto pareciera como una tarea inferior, la verdad es que la Biblia nos da un modelo del diácono por excelencia y nos muestra que esto no es un trabajo inferior, sino un trabajo muy importante en la obra de Dios. Nuestro modelo de diaconado es el Señor Jesucristo. Él mismo es nuestro modelo de servicio. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando dicen este pasaje que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, usa la misma palabra diáconos. El Señor vino para servirnos. Así que esta no es una tarea de segunda categoría, sino más bien el llamado a todos los creyentes de poder servir al Señor. Cuando pensamos en la iglesia, a veces pensamos que hay pastores y hay líderes y que nosotros estamos viendo cómo trabajan. Pero la iglesia no funciona así.
La Biblia dice que todos somos llamados a servir. El Señor les dio un don a cada uno de nosotros. Somos como una gran orquesta. Cada quien tiene su instrumento y debe tocarlo. Si usted no toca su instrumento, esta orquesta no suena completa. Todos somos llamados a servir. Solo hay un espectador. ¿Quién es el espectador? Es nuestro Señor. Él está expectando lo que la iglesia hace. Pero todos nosotros debemos servir al Señor. Todos. Pregunta para usted esta mañana. ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está usando su don? Hay muchos dones que el Señor quiere que usemos. El único que no es don es el don de la crítica. Ese no está en la lista de dones. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer por la obra de Dios. Ahora, aunque todos somos llamados a servir, en la iglesia van a haber algunos que van a sobresalir en el servicio. Personas que por su fidelidad y por su confianza van a ser reconocidos en la iglesia. A esto la Biblia le llama diáconos. Personas sobresalientes en el servicio al Señor. Personas que por su fidelidad son reconocidas en la iglesia, por su servicio. Ahora vamos a ver cuáles son las características de estas personas llamadas diáconos en la iglesia. Dice versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestos. Esta palabra, fíjese que viene de la misma raíz de donde sale la palabra gravedad. Gravedad. ¿Cuál es la idea? Es que son personas de peso, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando del peso de las libras, ¿verdad? Así que si se había alegrado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la seriedad que esta persona tiene delante de la iglesia, delante de un ministerio. Una persona que es seria en lo que hace. No sé si usted se ha encontrado con personas que cuando están ahí infunden confianza y respeto. Esa es la idea de un diácono. Debe ser así. Una persona que infunde respeto, confianza. En la iglesia, tristemente, a veces los coordinadores de ministerio y los líderes se dan mucho a la broma. Pero eso va en contra del carácter de un líder de la iglesia. Y no es que vamos a estar serios todo el tiempo, ¿verdad? Pero si se va a reír de algo, ríase de usted mismo. Hacer bromas de las personas, reírse de la gente no es correcto. Y eso va en contra del carácter de un líder en la iglesia. El líder de la iglesia debe ser una persona seria, honorable, que transmita confianza a los demás. Una persona de respeto. Esa es la primera característica que el Señor usa para los diáconos. Luego dice, sin doblez. La palabra literalmente es sin doble lengua. La idea es que dice la misma cosa cuando habla con una persona o cuando habla con otra. Es una persona que tiene la misma conversación. Luego dice, no dado a mucho vino. Hablamos un poco de eso la semana pasada, acerca del vino. Y aquí dice no dado a mucho vino y arriba dice no dado al vino. Entonces algunos dirán, bueno, estos tienen permiso de un poquito más. No vamos a ser ancianos, pero vamos a ser diáconos. Yo quiero explicarte un poco el problema del vino en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Nosotros no vivimos en el mundo que vivió la iglesia en el Nuevo Testamento. Nuestro mundo es totalmente diferente. La iglesia luchaba con otras cosas diferentes a las que nosotros luchamos hoy. Una de ellas era el vino. El vino era parte del mundo en ese momento. Por eso en las cartas a las iglesias se menciona tanto del vino, porque era un problema.
Cuando el buen samaritano encontró al hombre herido, dice la Biblia que lavó sus heridas ¿con qué? Con aceite y vino. El vino es un antiséptico, mata las bacterias. Así que el vino de aquel tiempo servía como para matar bacterias, era mezclado con agua, hacía el agua potable. Este vino de acá no es el mismo vino que nosotros tenemos con un 75% de alcohol que está hecho para embriagarse. Este vino que se usaba comúnmente por la gente era un vino mezclado con agua, embolaba, sí, pero había que echarse más de una. Sin embargo, también era la forma para hacer el agua potable. Se mezclaba con el vino. ¿Para qué? Para que el agua fuera potable. Hoy en día tenemos agua potable, hermanos. Podemos comprar agua potable. La iglesia en ese tiempo tuvo que luchar con todo esto, pero nosotros no vivimos en el mismo tiempo, no tenemos la misma lucha. Ahora, si ustedes piensan en cuanto a la responsabilidad del anciano, él le dice que no sea dado al vino, y al diácono le dice que no tome mucho vino, como si el hecho de ser más responsable delante de Dios te obliga a ser más alejado del vino. ¿Ves? Si es anciano, que no sea dado el vino, ¿verdad? Si es diácono, que no tome mucho vino, como si entre más es la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, más lejos debo estar del vino. La pregunta para ustedes, ¿qué quiere para su vida? ¿Quiere ser una persona cerca del Señor, usada para el Señor, que su boca sea un instrumento para edificación de otros? Entonces significa que usted debe estar lo más alejado del vino. Y gloria a Dios, porque en este tiempo nuestra cultura, nuestros desarrollos en la parte sanitaria, médica nos lo permiten. No necesitamos más que el vino sea parte de nuestra vida, como si era necesario en aquel tiempo de la iglesia. Vamos a continuar. Dice: pero es necesario que el obispo sea en el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, y luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Muchas personas sirven al Señor porque están buscando una ganancia, porque están buscando una forma de vida, y eso no es correcto. El Señor no llamó a personas desempleadas al servicio a Él. Cuando Él llamó a los apóstoles, ellos estaban haciendo ¿qué? Bueno, unos estaban pescando, otros estaban recogiendo tributos, todos estaban trabajando. ¿Por qué? Porque el servicio al Señor no es una forma de vida, eso no es correcto. No es una forma de vida. El siervo del Señor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Mira, en la iglesia hay hermanos generosos que dan al Señor para la obra del Señor. Por eso es que tenemos sillas, luz, aire acondicionado, porque hay personas que con mucho amor y generosidad dan para la obra del Señor. Ahora, estos fondos deben ser usados con mucho cuidado, con mucho amor. Por eso es importante que el diácono no sea mañoso. Eso es lo que está diciendo. Esa es la palabra que nosotros usamos acá, ¿verdad? Que no sea de esas personas que le salen mal las cuentas. Una persona que cuida el dinero del Señor. Así debe ser el diácono, no deseoso de ganancias deshonestas. Luego dice en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe lo explica más adelante el apóstol Pablo en el versículo 14, en los siguientes versículos. Y el misterio de la fe es el evangelio mismo, es la obra de Cristo. Es algo que lo cree y lo guarda en su corazón, pero no solo lo guarda, dice acá, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La idea es no solo que lo cree, sino que también lo vive.
que practica su doctrina, practica sus convicciones. Si yo creo que Jesús es mi Señor, ¿verdad? Yo lo creo, entonces guardarlo con limpia conciencia significa obedecerle, vivir para Él. Esa es la idea. Si yo tengo la doctrina, si yo tengo el conocimiento del Evangelio y no lo practico, entonces lo estoy guardando con buena conciencia. No, lo estoy guardando hipócritamente. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia significa eso, que mi vida va acorde a mis convicciones. Yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, yo estoy viviendo como un cristiano, yo estoy siguiendo a mi Señor y Salvador. Esta es la idea, de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Seguimos, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Dice que antes de que un diácono pueda ser nombrado diácono, necesita ser probado. El que es fiel en lo poco es... Hermanos, así es, hermanos. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. A veces el pastor le van a pedir, ¿podrían ayudarnos, verdad, con esta tarea? Y uno dice, ay, muy poquito, yo en eso no quiero servir. No pasó la prueba, está cheque, ¿verdad? A veces queremos que en la iglesia se nos den grandes responsabilidades, que se nos den grandes tareas, pero no queremos hacer las pequeñas. ¿Podría ayudarnos a dirigir un grupo casa? No. ¿Verdad? ¿Podría ayudarnos con escuela bíblica? ¿Podría ayudarnos? Así se va probando. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Delante del Señor, hermanos, no hay ministerios pequeños. Para el Señor su obediencia es importante en las cosas que uno considera pequeñas, pero para el Señor no son pequeñas. Algo importante también, el diácono ayuda en la iglesia a coordinar los ministerios, ayuda a dirigir, hermanos. Lo importante no es solo que las cosas se hagan bien, sino que también en el proceso se haga en amor y en armonía. Es importante que el diácono también aprenda a tratar a los demás hermanos, a guiarlos con amor hacia la excelencia en el servicio. Es una gran responsabilidad. Así que antes de nombrarlos necesitamos probarlos en todas estas áreas, que sean fieles, que traten bien a los hermanos, que todo lo hagan en amor, que sean constantes, todo eso, antes de ser reconocidos como diáconos. Y el que sea irreprensible, dice en el versículo 10, ejerza el diaconado si son irreprensibles. Y la palabra aquí, ejerzan, literalmente es déjenlos servir, déjenlos que sirvan, porque esa es su pasión, ese es su deseo, pero nosotros tenemos frenado. Ok, yo sé que usted quiere servir, pero usted necesita primero ser capacitado, ser probado. Necesitamos tiempo. Y si pasa la prueba, entonces ¿qué hacemos? Lo dejamos que sirva al Señor. Lo dejamos que se desarrolle en el servicio, que crezca en el servicio al Señor. Ahora versículo 11, y aquí está un poco más difícil. Voy a tomar agua. Las mujeres, dice, asimismo sean honestas. ¿De qué está hablando? Mira, la palabra diácono no tiene género. La palabra diácono que se usa en el versículo 8 puede ser para hombre o puede ser para mujer, tiene la misma terminación. Así que aparentemente el apóstol Pablo, como no hay una palabra para decir diaconisas, dice las mujeres, hablando de un grupo de mujeres que se dedican al servicio al Señor.
Algunas traducciones dicen las esposas de los diáconos. Sin embargo, la palabra mujeres acá no está escrita en genitivo como si fuese una posesión del diácono. Solo dice las mujeres. Por otro lado, dice las mujeres a sí mismo, o las mujeres de igual manera que los diáconos en el versículo 8. Por esa razón yo considero que está hablando de diaconisas, de mujeres que están entregadas al servicio de la obra de Dios. Yo quiero decirte una cosa, mira, la primera responsabilidad de una mujer como esposa es su esposo y sus hijos. Esa es la primera responsabilidad. Sin embargo, hay mujeres, ¿verdad?, que tienen sus hijos grandes, que tienen más tiempo, o hay mujeres que han quedado viudas, que tienen más tiempo y que se dedican enteramente a la obra de Dios, ¿verdad? Pero la meta no es que una mujer abandone a sus hijos o a su esposo por servir al Señor. Eso no está acorde a lo que la Biblia dice. Pero sí hay mujeres en la iglesia que van a ser reconocidas por su dedicación a la obra del Señor, y de esto está hablando en el versículo 11. Les da algunas instrucciones específicas a estas mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas. Y esta palabra honesta es la misma que usó en el versículo 8 para hablar de los diáconos. Personas serias, personas honorables, sean honestas. Y luego dice, no calumniadoras. La palabra calumniador es la palabra diabolo, que es de donde sale también la palabra diablo. ¿Cuál es la tarea de Satanás delante de Dios? Es andar acusando a los hermanos, andar acusando a los hermanos. Así que le dice el apóstol Pablo a las mujeres que sirven en la iglesia que no sean calumniadoras. En aquel tiempo de pronto este era un problema mayor en las mujeres, pero yo quiero decirles que ahora en este tiempo es un problema también para los hombres. Hoy en día hay muchos hombres chismosos, muchos hombres que les gusta hablar mal de los demás. Así que también es una característica de todo siervo del Señor que no debe de andar hablando mal de otros. Los hermanos no van a cambiar porque yo ande contándole a todo el mundo lo que hacen mal. Necesitamos tener dominio propio con nuestra lengua y no andar hablando mal de los demás, hermanos. Si usted ve que su hermano tiene problemas, hable con él. Ore por él. Pero no hable mal de él. Que no nos conozcan a nosotros como una iglesia de chismosos. Que nos conozcan a nosotros como una iglesia que amamos a los hermanos y les ayudamos a crecer y a ser restaurados. Así que el Señor le dice a las diaconisas, no sean calumniadoras. Y luego dice, sino sobrias. Sobria significa claridad en la mente. También significa no intoxicada por alguna sustancia. Fieles en todo, la idea es que son confiables. Luego sigue diciendo, versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También a estos les da la orden de que sean fieles a sus esposas, maridos de una sola mujer. La idea acá es no solo que estén casados, sino que sean devotos a sus esposas. Cuando uno se casa, a veces cuando uno se casa, uno piensa, bueno, ya la conquisté, ¿verdad? Ahora pues solo a disfrutar de la conquista. Qué error, hermano. La verdad es que no es así. Por eso es que hay que llevar clases prematrimoniales. La conquista continúa hasta el fin, hermanos. Es que a la esposa hay que conquistarla siempre. De eso se trata el matrimonio.
Por eso el Señor le dice a los diáconos que sean devotos a sus esposas, que se entreguen a conquistarlas a ellas, que luchen por su matrimonio, que luchen por esta relación. Uno no puede cansarse. Bueno, a veces uno se cansa, pero hay que sacar fuerzas. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Porque el siervo del Señor debe ser alguien devoto a su esposa, alguien fiel en el corazón, que ame a su esposa, que tenga un hogar cristiano. Debe ser muy serio en la pureza sexual, estar lejos de otras mujeres, ser estricto en estas cosas. Hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? De los ejemplos del Antiguo Testamento. Así debe ser el siervo del Señor, alguien devoto a su esposa, que tenga un hogar cristiano. Dice acá, versículo 12, los maridos sean de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mira, esa palabra de gobernar tiene la misma idea de presidir. ¿Escucha eso? No es una persona que está como dictador en la casa. No, no es eso. Aunque la Biblia habla de disciplina bíblica, yo creo que nosotros no tenemos una buena idea. Disciplina bíblica no es golpear, no es gritar, no es maltratar, es otra cosa. Ahora, cuando la palabra dice aquí gobernar, es la idea de ir delante, que va adelante y que sus hijos lo van siguiendo. Esa es la idea. Que él va adelante de su casa y su familia lo va siguiendo. Este es el requisito para poder servir al Señor en la iglesia. Que yo estoy siendo ejemplo en la casa y que mis hijos me están siguiendo a mí en este ejemplo. Y como yo estoy siendo fiel en la casa, ahora puedo servir en la iglesia. Hay un dicho que conocemos. Uno no debe ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces nos toca, antes de venir a servir al Señor acá, estar seguros que estamos bien en nuestra casa, que hemos servido a nuestra familia, que estamos guiándola en el Señor. Vamos a ver ahora los últimos versículos. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que ejercen bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso. Y esa palabra de grado, literalmente es como una gradita. Estas personas que son fieles al Señor son reconocidas en la iglesia, se conocen, se ven. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su servicio, por su amor al Señor. Y la gente empieza a identificarlos, alcanzan un grado en la iglesia de honor y de confianza. La iglesia dice, no, el hermano tal es un hermano de Dios, que cuida las cosas de Dios, que sirve al Señor. Por su mismo servicio ellos alcanzan a ser este grado en la iglesia y son reconocidos por la iglesia. Mira, en las cartas para las iglesias no vas a encontrar en ninguna parte que los diáconos son reconocidos por imposición de manos como los ancianos. No pasa, no sucede. Los únicos que son reconocidos por imposición de manos son los ancianos. Los diáconos no. Los diáconos ellos mismos, su vida misma, su testimonio, les hacen ser reconocidos por la iglesia. Otro grupo que tampoco es nunca reconocido por imposición de manos son los apóstoles. Los apóstoles fueron nombrados por el Señor Jesucristo. La iglesia no nombra apóstoles. Cuando Pedro se atrevió en Hechos 2 a nombrar uno, el Señor más adelante le enseñó que no era así, ¿verdad? Y nombró al apóstol Pablo. Porque la iglesia no tiene potestad de nombrar apóstoles. Lo único que nosotros reconocemos como autoridades de la iglesia son los ancianos.
Sin embargo, los diáconos, por su testimonio, por su trabajo, llegan a ser reconocidos en la iglesia como autoridades y líderes en el servicio al Señor también. Así que si usted quiere ser diácono, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? La próxima semana vamos a estudiar sobre la disciplina y la restauración de los hermanos. Este es el último tema de la serie. No se me vaya a asustar. Venga, ¿verdad? Venga, necesitamos saber también qué dice la Biblia acerca de la disciplina en la iglesia y la restauración de sus miembros. Ánimo a servir al Señor. Que el Señor levante en nuestra congregación ancianos conforme a la palabra de Dios y diáconos también conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar.